En el presente ejercicio vamos a resolver un problema de función exponencial con base e, en donde me dan la variable dependiente, o sea, la imagen, y yo tengo que encontrar la variable independiente, la preimagen. El ejercicio dice así: la población actual de ballenas azules está dada en función del tiempo t, medido en años a partir de 1998. Por la fórmula P de t es igual a 5.000 por E a la 0,0036t. ¿En qué año habrá 6.000 ballenas azules? Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de problema en donde me dan ya la fórmula o la función es determinar bien cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La variable independiente, siempre que esté el tiempo, va a ser esa, el tiempo. Y el tiempo necesitamos poner qué es el tiempo, en qué está el tiempo. La T significa años, porque dice que el tiempo está medido en años. Entonces ponemos acá años. Estos son los datos. Aquí yo tenía que haber puesto datos para resolver el problema. Entonces, la T está en años, porque podría estar en meses, en segundos, en minutos, en miles de años. Entonces ponemos en qué está el tiempo. Luego ponemos cuál es la variable dependiente. Nuestra variable dependiente a veces no es tan fácil de reconocer, porque no siempre la ponen aquí con tanta claridad como el tiempo. La variable dependiente es la población actual de ballenas azules, la población. Entonces, ¿cuál es el símbolo para poner la población? Es P de T. P de T son la población actual de ballenas. Entonces podemos poner ballenas. Pueden poner toda población actual de ballenas o solo ballenas. La cantidad de ballenas en ese momento está representado por el símbolo P de T. P de T significa población que depende del tiempo, porque estamos hablando de la variable dependiente. Pero lo más importante es esto, es definir quién es T, si está en años, minutos o segundos, y definir quién es P de T, si son ballenas o si son artículos o si es dinero, dependiendo del problema. Ahora, vamos a poner si nos dan alguna de estas dos variables y cuál de esas dos variables son las que me están preguntando. Es la que me están preguntando. Entonces yo me voy a la pregunta. La pregunta me va a dar estos datos. ¿En qué año habrá 6.000 ballenas azules? ¿Qué me están dando? Me están dando las ballenas. Entonces yo pongo aquí 6.000 ballenas. ¿Y qué me están preguntando? ¿En qué año? O sea, me están preguntando T. T es lo que me están preguntando. Teniendo yo esto claro, cuál es la variable, cuál es lo que me preguntan, cuál me dan, ya puedo empezar a hacer la fórmula. En la parte de operación ya puedo hacer la fórmula y despejar. Entonces, voy a volver a escribir todo esto. Y donde va P de T, yo voy a escribir 6.000 porque P de T es 6.000. Entonces, en lugar de poner P de T, pongo 6.000. Y vuelvo a copiarlo todo. Bien, esta es una ecuación, se convierte en una ecuación exponencial.
en donde yo tengo que encontrar el valor de t que está en el exponente. ¿Cómo voy a hacer para despejar la t de ahí? Hay dos procedimientos que se pueden hacer. Voy a explicar primero uno y luego explico el otro. Pero siempre, lo primero que hay que hacer es pasar este valor que está aquí multiplicando a la base del exponente. Y como este valor que está aquí está multiplicando a la e, tengo que pasarlo a dividir. Entonces me va quedando así. 6.000 dividido entre 5.000. Después copio el resto para llevar al orden. Y por cierto, entre el 0,0036 y el t hay una multiplicación. Aunque no se vea, aunque no esté claro acá y solo estén pegados, en realidad ellos están multiplicando. Meto esto en la calculadora y me da que es 1,2. No importa si tengo que volver a escribirlo todo, así llevo el orden. Ahora, lo que sigue para despejar la t es la e. Me tengo que llevar la e para el otro lado. Vamos a llevarnos la e para el otro lado. Entonces, como la e es una base de exponente, pasa al otro lado como una base de logaritmo. Como una base de logaritmo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Logaritmo base e de este número que está aquí, 1,2. Eso va a ser igual a todo este exponente que baja 0,0036 por t. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es pasar esto que está acá al otro lado. Como está multiplicando, pasa a dividir. Por lo que va a quedar logaritmo base e de 1,2 sobre 0,0036. Eso es igual a t. Eso lo meto en la calculadora. Vamos a ver cómo ponemos eso en la calculadora. Primero ponemos la fracción, el logaritmo, este que está acá. Y para poner la e, yo le voy a dar alfa y este que está aquí, que no sé si se ve la e. Esta e en rosado. Entonces me lo escribe aquí. Me muevo para entrar al paréntesis y pongo 1,2. Bajo y pongo abajo 0,0036. Y eso me da un valor de que t es igual a 50,64. 50,64 años. ¿Ok? Muy bien. Pero acá no termina el problema, porque no me están preguntando cuántos años han transcurrido. Este valor de acá son los años que han transcurrido. Y lo que a mí me están preguntando es en qué año. La fórmula siempre me tira el valor de los años que han transcurrido, no el año, porque todo depende del año en que empezó todo. Y como aquí dice que el año en el que empezó todo fue 1998 y ya transcurrieron 50,64 años, entonces yo lo que tengo que hacer es que a 1998
998 le voy a sumar 50,6, bueno, 64 años. Eso lo meto a la cálculo y me da que es en el 2048,64. O sea, en otras palabras, en el 2048. Esa es la respuesta. Entonces nosotros ponemos ya como respuesta que en el año 2048 habrá, aquí, $6,000 ballenas. De acuerdo a la pregunta. La pregunta es, ¿en qué año habrán 6,000 ballenas? Entonces, en el año 2048 habrá 6,000 ballenas. Esta es una forma de resolver este problema en donde yo paso la e que está como base de exponente, la paso al otro lado como base de logaritmo. Sabemos que, por ejemplo, si aquí de este lado hay algo que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Lo contrario, que si está sumando, paso al otro lado a restar, que es lo contrario, y que si está restando, pasa al otro lado a sumar. Pues lo contrario de una base de exponente es pasar a una base de logaritmo. Esta es una forma en que se puede despejar la t de aquí. Vamos a ver la otra forma en que se puede despejar la t también utilizando otra técnica. Entonces, vamos a hacer eso por aquí. ¿Cómo puede ser entonces esa otra forma? Empezamos por acá y esto va a ser lo mismo. Aquí es donde va a cambiar un poco. Empezamos por aquí. Lo mismo que en este caso tenemos que pasar, este está multiplicando, pasa a dividir. Igual. Bueno, aquí antes había que poner 6,000. Había que poner aquí, hacer esa corrección. En lugar de P de T, vamos a poner 6,000. Porque dijimos que las ballenas, que es P de T, es 6,000. Entonces vamos a poner que 6,000, que es P de T, es igual a todo esto. Partimos de aquí. Entonces el 500 que está multiplicando pasa a dividir. Y quedaría 6,000 dividido entre 500. Es lo mismo, dividido entre 5,000. Es lo mismo que esta parte. Es lo mismo. Igual me da 1,2. Es lo mismo. Pero aquí es donde la técnica puede cambiar. En lugar de pasar la e al otro lado como base del logaritmo, yo puedo decir que le voy a agregar a este lado un logaritmo. Un logaritmo base 10, que es el logaritmo que no tiene nada abajo. Un logaritmo a 1,2. Y al otro lado pongo también un logaritmo. ¿Un logaritmo de qué?
un logaritmo base 10, que es el que no tiene nada, de E a la que, a la 0,0036t. Así lo puedo poner. Entonces, la técnica es poner un logaritmo de este lado y un logaritmo de este lado. Y lo que está como exponente lo pongo afuera. Luego, de eso, yo puedo bajar o debo bajar esto por una ley de logaritmos. Puedo bajar todo el exponente adelante. Entonces me va quedando logaritmo de 1,2. Y esto que está en exponente pasa delante del logaritmo. 0,0036 por t, logaritmo por logaritmo de e. Este exponente pasa adelante. Muy bien. Ahora, teniendo ya la t abajo, yo voy a pasar todo este logaritmo que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Me va a quedar logaritmo de 1,2 sobre logaritmo de e. Y eso va a ser igual a 0,0036 por t. Esto lo meto a la calculadora de la siguiente manera. Pongo la fracción, pongo el logaritmo corriente, en este caso está shift acá, le pongo 1,2, cierro paréntesis, bajo, logaritmo corriente, shift, y el log está acá, de e. ¿Cómo era la e? Se ponía alfa, y este que está aquí, aquí hay una e que casi no se ve. Entonces ahí me la tira. Cierro paréntesis, le doy. Puedo poner unos 3 dígitos redondeados, 0,182. Entonces voy a poner acá 0,182 es igual a 0,0036 por t. Y lo último, igual que en este lado, es pasar el 0,0036 que está multiplicando a dividir. Multiplicando pasa a dividir. Entonces ahí yo agarro el 0,182 y lo divido entre 0,0036 y me da que t es, vamos a ponerlo aquí abajo porque no me cabe bien, que t es 50,55. ¿Qué sucede? Que aquí me dio 50,64 y aquí me dio 50,55. La diferencia es muy poca. Y eso se debe a que cuando metí en la calculadora esta parte de aquí, agarré solo 3 dígitos. No importa, porque al fin y al cabo, siempre voy a tener que sumarle a 1998 los 50,55. Y ese último poquito, para efectos de este problema, no se necesita. Porque es como decir que estamos en el año 2048 y un poquito más, unos meses. El año 2048 y tal vez el mes de agosto, ¿verdad? A mitad de mes por ahí, a mitad de año por ahí. Entonces, en realidad siempre vamos a estar en el 2048. Para efectos de este problema, no es tan necesario tomar en cuenta los decimales. Entonces, bueno, solamente si fuera, por ejemplo, un 9 aquí,
uno puede redondear y decir, bueno, prácticamente es el 2049, porque ya va a ser el 2049, faltaría muy poco. Pero no, en este caso, este es un 6, este es un 5, vamos a dejarlo así. Estamos en el año 2048. Entonces, esa es la respuesta en el año 2048. Aquí tenemos entonces dos formas que las voy a repasar. Voy a repasar por encimita todo lo que hicimos. Entonces, primero, me dan la fórmula, me dan la función, la forma de la función, el criterio. Es exponencial. ¿Por qué? Porque la variable independiente está en el exponente. Además, es una base E. La base E hay que perderle un poco de miedo porque sí causa miedo. Y en realidad es un número, es solamente un número. Si metemos la E en la calculadora, alfa E, le damos igual. Vemos que es 2,71828182 y ahí va. Pero es un número como decir pi, no es una variable. Euler, que es la letra E, no es una variable, es un número. Entonces hay que tratarlo como número, como estar viendo el pi, como estar viendo el 5 o como estar viendo el 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un problema como este es poner los datos y decir, ¿quién es la variable independiente? A veces es t, a veces es x. ¿Y quién es la variable dependiente? Casi siempre, y bueno, siempre mejor dicho, va a ser lo que está aquí. A veces no viene este paréntesis, a veces viene solo una letra mayúscula, pero todo lo que venga antes de la fórmula, esa va a ser la variable dependiente. Y hay que poner un poquito más de atención porque a veces no es muy claro lo que significa. Casi siempre viene al principio. Bueno, hay que leer bien. Después, lo otro es que en la pregunta me dicen qué es lo que me dan y qué es lo que me preguntan. Siempre va a ser una de las dos. Cuando lo que me dan es la variable dependiente, yo tengo que hacer un despeje de t para poder encontrar la variable independiente. En este caso, en este problema, hay dos formas de resolverlo. Está esta parte de aquí, que es pasando la e al otro lado, porque la e es base de exponente y se puede pasar al otro lado como una base de logaritmo, o se puede usar la otra técnica, que es que cuando yo llego a esta parte de aquí, pongo logaritmo de un lado, pongo logaritmo del otro, para poder bajar el exponente, porque lo que al final se quiere es bajar el exponente. Todo esto no puede quedar arriba para despejarlo, hay que bajarlo primero. Igual acá. Cuando yo paso esta e al otro lado, se baja el exponente, que eso es lo que se quiere. Y entonces, después de ahí, ya se continúa. En este caso, es que se pasa el logaritmo a dividir y después esto también se pasa a dividir aquí. O del otro lado, que lo que me queda es solamente pasar al otro lado a dividir. Y ya tengo mis dos formas. Repásenlo, vean el video, está largo, pero está completo. Véanlo bastantes veces, intenten hacerlo sin ver. Pónganle pausa cuando lo necesiten y si tienen alguna duda me escriben preguntando específicamente qué es la parte que no entendieron y yo les respondo con muchísimo gusto. Un abrazo.